En 2018, el pueblo de México cambió de rumbo. ¡Qué bonito es ver a la gente haciendo historia! Tras décadas de soportar la corrupción de los gobiernos neoliberales, los mexicanos por fin dijeron ya no más. A esperanza finalmente venceu o medo. El movimiento liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Cuarta Transformación, nos presentó una alternativa. Nos enseñó que un país sin corrupción es posible. Y cuando se habla de corrupción, no hay diálogo posible. No hay un milímetro a ceder, compañeros. Nos recordó que es posible tener esperanza. La esperanza humana que se va realizando en las nuevas generaciones. Nos permitió recuperar la voz sin ejercer violencia. Les daña más que la violencia bélica de las montañas, la verdad. Por eso nos reunimos hoy, 1 de diciembre, porque queremos celebrar que hace 2 años México dejó de tener miedo. No claudicaremos en la defensa, en el amor y sobre todo en las convicciones. Pero no ha terminado la lucha. 2 años después, la Cuarta Transformación sigue. Y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de continuarla. Nos han dejado una gran responsabilidad a esta generación. Nunca rendirnos ante un imperio. Cada una de nosotras tiene la responsabilidad de continuarla. E são também femininas. 2 outras palavras, muito especiais para mim. Coragem e sinceridade. Bienvenidas sean todas y todos al encuentro internacional Los retos de un mundo posneoliberal. No dejen de luchar por la transformación. Hay que soñar, pero soñamos tomándonos muy en serio nuestros sueños. Muy buenas tardes. Un cordial saludo a todos ustedes, a toda nuestra audiencia, a las escuelas adscritas a la red y a todos sus integrantes, a los militantes del Movimiento Colombia Humana y amigos en general. Adelante, Javier. Buenas tardes, Kevin Cachaya, joven destacado nuestro de la Escuela de Formación Política Juvenil de Villavicencio Meta. Kevin, un abrazo para ti. Kevin y Carolina, ¿cómo está la gente por allá en Villavicencio? Kevin, cuéntanos. Excelente, muy bien. Ahí vamos con toda. Bueno, la Escuela Juvenil es muy importante. Un abrazo cordial a todos los cibernautas, a todos los amigos que nos escuchan en esta hermosa tarde. Un abrazo cordial de la Red Nacional de Escuelas de Formación Política del Movimiento Colombia Humana. Hoy, cuando son las 4 en punto de la tarde, damos inicio a la 5ª sesión, a la 5ª jornada de este gran encuentro nacional de escuelas acompañado de los jóvenes. Los jóvenes son muy importantes para la red, las mujeres también. Ellos son protagonistas. Estamos dando la oportunidad para que ellos también aprendan y organicen y hagan protagonismo, porque ellos son los que garantizan, mis amigos televidentes, oyentes y cibernautas, el cambio generacional. Así que un abrazo fuerte para Kevin de la Escuela de Formación Política Juvenil de la Orinoquía de Villavicencio Meta. Bueno, hoy tenemos, Kevin, a una persona muy importante para la red. Este evento ya se convierte en el evento de cierre de año del 2020, Kevin, y demás. Y Tania también, creo que Tania estaba por allí, pero tenía problemas de señal. Mi querida Tania López, una de nuestras líderes más importantes de la red, cofundadora, miembro de la Escuela de Formación Política del Cabildo Zenúe, de la etnia Zenúe de Córdoba, una mujer muy importante. No sé qué le ha pasado a nuestra amiga Tania, que la señal se me le ha dañado por allá por Córdoba, pero aquí estamos esperándola que apenas regrese.
Decíamos que este es un evento de cierre del año 2020. Por eso le damos gracias a Dios por todo este esfuerzo, este logro que hemos alcanzado. Bueno, y ya está con nosotros Herman Van der Ven. Herman Van der Ven, profesor destacado belga, que se ha radicado en Nicaragua, Centroamérica, ese hermoso país que nos honra con su presencia a través de Herman, que se ha vuelto un hijo adoptivo. Prácticamente ya Hernán no es belga, es nicaragüense prácticamente. Y no solamente nicaragüense, es centroamericano. Y no solamente centroamericano, sino latinoamericano, que es lo más importante. Así que queremos saludarte, Herman, un abrazo para ti. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está Nicaragua? Un saludo cordial, Herman, en esta hermosa tarde para ti. Muchísimas gracias, Javier. Es un gusto de verdad de poder compartir con ustedes el día de hoy. De verdad me llenó de muchas expectativas para poder compartir con ustedes. En cuanto a lo de belga, esto ya está lejos. Como hace poquito lo decía, siempre digo que a mí me nació en Bélgica, pero yo no tengo la culpa. Si hubiera sido decisión mía, más bien yo hubiera nacido aquí en nuestra América. El concepto de nuestra América es algo que lo tengo aquí cerquita del corazón, de verdad. Muchas gracias por esta invitación y esta oportunidad. Gracias, Germán. Bueno, Germán, pero bueno, tú dices que ha sido como un accidente que hayas nacido en Bélgica, pero que hubieras querido nacer y prácticamente naciste en el espíritu en Centroamérica, en Nicaragua. Pero también vi que estudiaste en Cuba, Hermán. Has estudiado en Cuba, has estado por Guatemala, por Honduras. Cuéntanos un poquito porque quiero que la gente te conozca antes de entrar en materia, mientras se van conectando los cibernautas que van llegando. A veces la gente nunca llega puntual y vamos conociéndote porque esto va a quedar grabado aquí durante toda la eternidad. Este video va a quedar grabado en nuestros estudiantes, nuestras escuelas a nivel en toda América Latina, en México, van a estar pendientes, en Argentina y lo van a estar viendo. Entonces quiero que te conozcan la parte humana también. Has estudiado en Cuba, mejor dicho, tú eres un trovador que te has estado por todo Centroamérica y algunas islas antillanas. Hermán, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia. Bueno, muy brevemente, yo estudié pedagogía en Lovaina, Bélgica. Después trabajé 3 años en una escuela normal en Bélgica en formación docente. Después me integré a solicitud del delegado regional de educación aquí en el norte de Nicaragua en la Escuela Normal de Estelí, la Escuela Normal Román Esteban de Estelí como pedagogo, porque aquí en ese tiempo no habían pedagogos. Después en el Ministerio de Educación hasta el año 90. En el 90, por las razones políticas de que el cambio de gobierno, un cambio radical que no esperábamos, entonces me pasé a trabajar en la universidad. Ahí tuvimos un proyecto muy propio también de una escuela desde secundaria y después también tuve la oportunidad de trabajar a nivel de Centroamérica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, acompañando proyectos socioeducativos, siempre en el área de la formación, de la capacitación. Y posteriormente, bueno, allí trabajé varios años, regresé a la universidad y tuve algunas oportunidades de seguir estudiando, de que tal vez lo más significativo para mí, efectivamente, Javier, fue la experiencia en Cuba, donde tuve un tutor, Norberto, que de verdad fue genial el encuentro entre nosotros con él en función de la tesis del doctorado. Fue una experiencia genial, de tal manera que nosotros seguimos todavía con Norberto todos los días en comunicación, aunque sea un saludo o alguna cosa. De verdad fue muy, muy interesante esta experiencia en Cuba. También un hijo de nosotros estudió 6 años en Cuba y bueno, después también empezamos con la iniciativa de Abaco en Red y a partir de ahí la propuesta pedagógico-metodológica que construimos desde los años 80 es la que estamos compartiendo desde hace 10 años más o menos
a nivel de América Latina, a nivel de nuestra América, lo que me ha dado también la oportunidad de estar varias veces ya en Colombia. Estuve en Bogotá en el 2015, estuve varias veces en Medellín, invitado por la alcaldía de Medellín en aquel tiempo, hablando un poco de participación ciudadana desde el enfoque de la cooperación genuina. En Bogotá fue la Semana de Educaciones Alternativas, organizado por quienes son los directores de la película La Educación Prohibida, y también 2 veces he podido estar en la Universidad de Santander en Bucaramanga, que también ha sido una oportunidad de compartir muy bonito, tanto a nivel de estudiante como a nivel de la Escuela de Trabajo Social. Y mucho más cosas que contar, Javier, pero bueno, creo que no es eso tampoco el objetivo de contar tanto, bueno, a nivel personal. A lo mejor algún día tenemos más oportunidad de seguir sobre eso. Sí. Bueno, Herman, por aquí te manda un saludo Edgar Robles de la Escuela de Formación del Nodo Nacional Diversidad Humana. Edgar Robles está muy atento aquí. Herman, pero es que ya para comenzar, ya una pregunta pequeña que la gente gusta mucho. ¿Cuál es tu relación con la Revolución Nicaragüense desde el punto de vista como pedagogo? Tú tienes una fundación, que se llama Abaco en Red, que la hemos venido siguiendo mucho en las redes, que nos parece un trabajo estupendo. Pero entonces, brevemente, en 3 minutos, explícale a la gente cuál es tu relación entre la red Abaco, que es una fundación, una institución independiente, y la Revolución Nicaragüense, tu relación con el Ministerio de Educación Nacional. Rapidito, Herman, por favor. Bueno, en este momento, como decías, la Abaco en Red es una iniciativa independiente, no dependemos nosotros del Estado, no dependemos de ningún ente gubernamental, pero sí tenemos una estrecha relación con el Ministerio de Educación en varias acciones que realizamos en conjunto. Igual, desde el Ministerio de Educación en Nicaragua hay una apertura frente a esa visión vital esencial que nosotros llamamos la cooperación genuina. De tal manera, por ejemplo, que muy pronto vamos a tener un taller, un encuentro con asesores pedagógicos a nivel nacional, donde justamente vamos a hablar de la cooperación genuina, que es esencia educativa. Y al otro lado tenemos otros proyectos donde trabajamos juntos. Entonces yo diría, con el Ministerio de Educación y nosotros tenemos como una relación de cooperación genuina entre ambas instituciones. Por supuesto, el Ministerio de Educación mucho más grande, mucho más, bueno, a nivel estatal, a nivel nacional, y nosotros como una iniciativa a nivel pedagógica, pero nos identificamos mucho a nivel de los retos, de los desafíos que tenemos en educación, y es muy interesante el nivel de cooperación, el nivel de entendimiento, de comprensión que tenemos entre el Ministerio de Educación como gobierno, como representante en la educación de nuestra Revolución Popular Sandinista, y nosotros como iniciativa, como una propuesta pedagógico-metodológica. Coincidimos en muchas cosas, también en los retos, los desafíos que están por realizar todavía, y por eso se aplica mucho el tema de esto, lo que les voy a compartir, ¿verdad? La cooperación genuina, camino y horizonte para una educación alternativa popular como educación pública. Eso también para nosotros, desde Abaco en Red, es nuestro reto donde queremos aportar a la educación pública en Nicaragua en ese sentido. Un granito de maíz, de que tampoco no queremos pero un granito de maíz en ese sentido de la formación. Con frecuencia se nos invita para participar en foros y congresos igual con el Ministerio de Educación. Bueno, muchas gracias, profesor, Herman y Kevin. Bueno, entonces ahora sí comencemos con este tema maravilloso de la cooperación genuina, camino y horizonte de la educación alternativa y popular para la educación pública. Entonces, bienvenido, Herman, y ahora sí quedamos en tus manos. Cuéntanos toda esa investigación, esa experiencia para América Latina, Colombia
y para nuestra Red Nacional de Escuelas, hermano. Bienvenido, un abrazo para ti y para Kevin también. Bueno, muchísimas gracias. Me gustaría bueno, le voy a ir contando, compartiendo a través de una presentación. Entonces quiero pedir a Luisa que me correcta. Ahí está, mira. Qué bien, qué eficiente todo esto. Bueno, entonces ahí está Baconred. También somos hermanos, como Baconred, hermano con la Fundación Pedagógica Cooperación Genuina. Y la educación popular y pedagogía política como tema de este evento de ustedes, yo de verdad les felicito. Disponer de una red de escuelas de formación política es genial. El tema es cooperación genuina, horizonte y camino de una educación alternativa popular como educación pública. Puse un poquito los colores porque son muchas cosas que tenemos que aclarar en estos 40 minutos, ¿verdad? El mismo concepto de la cooperación genuina necesita alguna aclaración, alguna significación de parte nuestra, que es nuestra, muy subjetivamente, porque no pretendemos decir la última palabra con respecto a eso, igual que entendemos por educación alternativa popular, y muy importante, de que todo esto, lo que voy a compartir con ustedes, para nosotros es de cara a la educación pública, ¿sí? Y hablamos de horizonte y camino porque de verdad anhelamos esta sociedad donde en vez de competir, más bien cooperemos genuinamente entre todas y todos en todas las áreas para que disfrutemos este trabajo conjunto en función también de un objetivo que compartimos. Pero al mismo tiempo, ¿cómo podemos lograr o acercarnos a ese horizonte? Caminando, caminando, dicen por ahí. Entonces, el camino también es la propia cooperación, la cooperación genuina. Aprender a cooperar genuinamente, que no solo es cuestión de procedimiento, sino es cuestión de una actitud. Y para decirlo muy breve, en una frase, ¿en qué consiste esta propuesta pedagógico-metodológica, político-ideológica y ética? Se trata de dejemos de competir. ¿Por qué y para qué competir si cooperar es esencia humana? De eso se trata y de esto es lo que les quiero compartir con ustedes un poco. Esto tiene que ver mucho también de las cosas que ustedes también plantean para su evento, para su congreso, este evento, este encuentro de 3 días, donde hablan también la educación para la paz. Y de eso se trata, ¿sí? Cuando hablamos de cooperación genuina, es una educación para la paz, una educación construyendo la paz. Porque cuando nos vamos en función del competir, ustedes conocen suficientes experiencias, cuando competimos siempre hay desacuerdos, hay chismes, hay gente que no está de acuerdo, hay malestares entre quienes no ganaron, ¿sí? Y al final hasta que puede haber de verdad, hasta que puede llevar a agresión. Entonces, educar basado en una educación basada en competencia, en realidad es educar para la guerra y no para la paz. Cuando hablamos de cooperación genuina, también es importante, nosotros hablamos de la cooperación genuina como visión vital esencial, de esencia de la vida. Cuando hablamos de la esencia de la vida nos referimos a la calidad de vida, buen vivir, el vivir bien. También hablamos del bien ser, que va más allá que el bienestar, ¿sí? Y entonces esa visión es una visión en esencia de cooperación genuina. Pero esto implica varias cosas. En primer lugar, es una opción ideológica, ¿sí? Ustedes como movimiento de Colombia Humana, cuando se dieron cuenta de esto y solicitaron de que lo compartimos, estoy seguro que hay otras líneas políticas que en cualquiera de los países nuestros que no hablarían, que no pedirían. Es una opción ideológica, ¿sí? Pero también es una posición política. Y una posición política en un contexto concreto también se convierte en una posición política partidaria. Muchas veces dicen que la educación es política, pero no partidaria.
pero no vivimos nosotros y nosotras en el vacío. Entonces, las posiciones políticas de cada quien en un momento, en un territorio, también se convierten en posiciones políticas partidarias. Y además de eso, una acción pedagógica. Con esto quiero dejar claro que cuando nosotros hablamos de cooperación genuina, de que estamos hablando de que esto es en esencia educación. Y con este círculo, con los 3 elementos ahí, ustedes pueden ver, si hablamos de educación, hablamos de acción educativa, el quehacer educativo, hablamos de ideología y también hablamos de política. Al otro lado, también hablar de cooperación genuina no solamente es a nivel de educación. En algunos momentos nos han cuestionado, mire, yo hablo siempre de nosotros, ¿verdad? Porque esta propuesta no es de Germán. Esta es una propuesta que hemos venido construyendo con muchísimas personas desde los años 80 aquí en Nicaragua, incluyendo antes de que yo vine, porque de las experiencias de colegas nuestras aquí en Abaco en Red, su experiencia en la Cruzada Nacional de Alfabetización fue muy importante también como una experiencia de cooperación genuina, aunque en ese momento no lo tildamos de esa manera. Pero quiero, por eso, disculpen, ¿verdad?, de que siempre hablo de nosotros, porque de verdad es muy importante el reconocimiento a tantas personas que han aportado a lo que le estoy compartiendo a nivel de Nicaragua, a nivel de Centroamérica, y los últimos 10 años igual a nivel de toda América Latina, a nivel de nuestra América. Nos han planteado en algún momento por qué hablar de cooperación y no de colaboración. Y realmente, desde nuestro punto de vista, decidimos seguir hablando de cooperación y no de colaboración, porque la cooperación genuina se realiza, se tiene que ver con, se visualiza, se concreta en diferentes áreas. El de la economía, el de la comunidad, la vivencia y a nivel de educación en estos casos. Y en la economía solidaria hablamos de todo ese movimiento del cooperativismo. Y de hecho nosotros y nosotras queremos ser parte de eso. Somos parte de eso. No solo se trata de educación. Y entonces, como ahí se habla del cooperativismo como movimiento, igual nosotros queremos hablar de cooperación genuina. Hace poquito aquí en Nicaragua tuvimos un taller con personas de la Central de Cooperativa de Vivienda, por ejemplo, compartiendo sobre la cooperación genuina. La cooperación genuina es una visión vital esencial. Entonces, en este caso, ¿a qué apuntamos? Apuntamos a la transformación. Como más adelante le diría más claramente, transformarnos para transformar. Ya les dije, apuntando al buen vivir, vivir bien, el bien ser, ecopersocial. Eso de ecopersocial lo explico más luego. Y eso para nosotros es, ahí tenemos la pedagogía de ser. Ser no solo como ser humano, sino el ser integral. Somos parte de este universo que también es. Entonces, eso también es muy importante. Y al otro lado, nos basamos fuertemente en una pedagogía de la significación. Toda la vida, todas las personas significamos lo que vamos viviendo. No sé la cantidad de personas que estaríamos conectadas ahorita, pero todas las personas que estamos conectadas en este momento, estamos cada quien desde su propio contexto significando lo que voy compartiendo. Y poder compartir esos significados diversos es algo sumamente interesante porque nos hace crecer y nos hace comprender que hay significados diversos válidos y que no solamente el significado que yo construyo es el único, que no es eso la verdad, que en ese sentido tenemos que hablar de, en todo caso, realidad y verdades. Para significar el concepto de la cooperación genuina como visión vital esencial, nos basamos nosotros sobre un referente ético, ecosocial, humanista. Nos referimos también a también un referente pedagógico, y ahí es donde especialmente hablamos de educación alternativa popular, que lo mencionaré más luego.
y hablamos de un paradigma integrador del aprender y su facilitación. Y nos basamos en un referente metodológico donde hablamos del proceso de construcción conjunta de oportunidades de aprendizaje integrante de una actitud cooperativa emprendedora de calidad creciente. Entonces, esos tres niveles de referentes son muy importantes para poder comprender un poco, aunque yo no voy a profundizar en eso, ¿verdad? Porque me quiero enfocar en lo de la cooperación genuina y la educación alternativa popular como educación pública. Pero todo esto es muy importante para conocerlo, para entender esa construcción colectiva de escenarios educativos singulares, innovadores. De todo esto, si alguien de ustedes quiere saber más, profundizar más, yo les invito a que visiten el sitio web de Abaco en Red. Ahí hay una biblioteca virtual y en la biblioteca virtual pueden entrar libremente y bajar todo lo que quieran para tener más, para saber más de esto. Entonces, la visión vital esencial de cooperación genuina como camino y horizonte. Especialmente ese de camino y horizonte, por ejemplo, este es un aporte que nos dio nuestro colega Osvaldo de México, que también lo saludo porque ya miré que estaba allí a través de Facebook conectado, de muchos aportes desde México, desde Chile, desde diferentes países, desde el mismo Colombia, ¿sí? Muy interesante. Si lo miramos como horizonte, la cooperación genuina, como ya les decía antes, era transformarnos para transformar. La educación, como lo han dicho otras personas, ¿verdad? La educación no cambia las cosas, sino la educación puede cambiar a las personas para que las personas cambien sus contextos. Transformarnos de manera incluyente. Esa palabra de inclusión lo voy a utilizar más veces todavía más adelante. Una de las cosas que a mí personalmente, esto es algo personal, que no me gusta cuando se habla a nivel mundial de educación incluyente, como que solo se trata de las personas con discapacidad. Y yo creo que no. Educación incluyente quiere decir, no dejemos a nadie atrás. Entonces tenemos que trabajar estrategias, especialmente de educación alternativa popular, para garantizar que todas y todos entremos en ese proceso educativo, transformarnos para transformar y apuntar a calidad de vida creciente. Ser siendo, porque ya somos, pero tenemos que seguir siendo, ser siendo, crecer. Para eso hay diferentes ambientes que tenemos que garantizar. Estos ambientes, en primer lugar, se trata de que tenemos que construir confianza y eso significa inclusión. Uno de los aspectos que más nos llama la atención es que en los programas de estudio que se utilizan, realmente, aunque cuando empecemos a trabajar con un grupo nuevo, no dice el programa, por lo general, dediquen la primera semana a construir confianza. Sin embargo, es muy difícil que yo vaya a aprender de alguien en quien no confío. Entonces, la confianza es una característica básica, necesaria, indispensable como ambiente para garantizar un aprendizaje significativo. Además, es la única manera también para que podamos ejercer crítica y autocrítica constructiva. Entonces, en ese sentido, la propia crítica y autocrítica como una de las características también de una educación popular, es importante entender, comprender que solamente lo vamos a hacer si de verdad haya un ambiente de confianza como responsabilidad compartida, construyéndolo entre todas y todos. Para eso, hay diferentes acciones alrededor de lograr ese horizonte, ¿verdad? ¿Cuáles son estas? Primera acción o primer pilar, el arte de escucharnos. Nosotros planteamos como primer pilar porque es una de las debilidades más importantes que hemos descubierto, y yo diría en nosotros mismos.
no somos muy buenos en escucharnos. Escucharnos quiere decir escucharme, escuchar a las y los demás, también escuchar a mi contexto, a mi ambiente, a lo que, donde me muevo, ¿eh? Escuchar el contexto, el arte de escucharnos. Y ese quiere decir que tenemos que ejercer la habilidad de interpretarnos y saber interpretar al otro, a la otra, no solamente desde mi contexto, sino también desde el contexto de esa otra persona. Y para poder hacer eso, es muy importante saber preguntarnos. La maestría en preguntarnos. Por ahí en esa biblioteca virtual hay un artículo que les invito a que lo lean, que diga, ¿sí?, de aprender a preguntar, preguntar para aprender. El encuentro con el otro, el encuentro con la otra, donde de verdad nos logremos, nos podamos escuchar, solamente es posible que también sepamos preguntarnos. ¿Sí? Y esto en función de la intención de comprendernos. Y aquí hago mucho énfasis en eso. Aprender a escuchar para comprender. No escuchar para juzgar. No escuchar para responder, sino más bien escuchar para comprender. Y aquí yo no sé en Colombia, en las universidades, cómo lo hacen en este momento. Ojalá que ya sea una situación superada la que voy a plantear ahorita. Pero de verdad, muchas veces los contextos tradicionales de la universidad, en los diferentes pregrado, posgrado, grado, al final hay que elaborar una tesis. Y después dicen, hay que defender la tesis ante un jurado. Pedagógicamente, educativamente, qué desastre. ¿Por qué? Porque yo solo voy a defenderme cuando me atacan. Si no me atacan, no tengo por qué defenderme. Entonces no nos parece desde Abaco en Red que se habla de la defensa de la tesis. Además, no debería haber un jurado porque el jurado es para juzgar. Ahí debería haber a lo mejor un grupito de personas, un equipo que esté escuchando nuestra experiencia investigativa que nos llevó a elaborar esa tesis, para que conozca nuestra experiencia y la comprenda. Y así pueda hacer preguntas para comprender mejor, pero no para juzgar. ¿Sí? Igualmente, yo he tenido experiencias así con ese tipo de procesos donde se hace este proceso de la defensa, entre comillas, en un aula cerrado donde hay solamente el jurado y las personas que presentan, clase de intercambio. ¿Sí? Por suerte, en mi universidad donde trabajé yo, aquí en Estelí, en Nicaragua, de la UNAM Managua y Universidad Pública, FAREM Estelí, tuvimos una experiencia muy, muy interesante que nos llevó a que logramos, ¿sí?, de que de verdad, al momento de compartir la experiencia de la tesis, que no lo hicimos ni en la propia universidad, sino lo hicimos en aquellos contextos donde se realizó la investigación. Esto significó mucho más interesante porque estaban las personas, los sujetos involucrados directamente en el proceso de investigación, tal que se logró convertir de verdad esto en una experiencia muy bonita. Pero además, esta experiencia que le estoy contando, si alguien quiere saber más de eso, también aparece en la biblioteca virtual. Hay un video sobre eso, y un artículo. Se llama Aprender a investigar investigando. Bueno, si nosotros aprendemos a escucharnos para comprendernos, tendremos la oportunidad de descubrirnos. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son nuestros talentos? Porque es a partir de quién soy que voy a poder seguir creciendo
voy a poder seguir siendo. Es muy importante que podamos partir justamente de esos talentos que nos tenemos que descubrir, porque únicamente de esa manera vamos a construir también nuestra conciencia de disfrutarnos diversas como personas. Entender que mis talentos no son los de otro y los de otro no necesariamente son mías, pero tenemos ese derecho de la diversidad, disfrutar esa diversidad, construir esa conciencia de respeto y disfrute de la diversidad. Y esto nos va a poder llevar a la voluntad de compartirnos. Y ahí está la ternura, la pedagogía de la ternura, que también es tan importante. Porque yo realmente les puedo decir, y lo siento cada vez que logro compartir, ¿verdad? Yo estoy tan feliz de poder compartir con ustedes, que yo no estoy compartiendo únicamente las palabras y esta propuesta en sí. Yo me estoy compartiendo con ustedes como Germán. Yo estoy compartiendo una parte de esa persona que está aquí en Nicaragua, hablando con ustedes por medio de ese medio virtual, ¿verdad? A veces dicen es no presencial, pero yo creo que sí, todos estamos presentes. Pero la presencia es de otra manera, a través de un medio virtual. Pero es en una forma me estoy compartiendo con ustedes más allá de las palabras. Y cuando hacemos eso, esto también significa que es una decisión de comprometernos, un compromiso. No simplemente es decir, tome, aquí está un libro. No, estamos hablando de quiénes somos como personas y nos compartimos como personas. Compartirnos como personas significa justamente ya un compromiso. A partir de ahorita, el movimiento Colombia Humana, este grupo de personas que ustedes que garantizan todo esto, lo que he podido escuchar también de parte de otras personas expositoras, muy interesante de lo que plantean, ¿verdad? Pero entonces todo esto ya significa, yo creo que después de este encuentro, el Germán, que anteayer estaba aquí en Nicaragua, ya no es el mismo hoy. Ya hemos cambiado, ¿sí? De que nos vamos transformando. Se trata de compromisos. También la acción de acompañarnos en esta educación, la cooperación genuina, ¿sí? Es una acción de acompañamiento, en el sentido de que tanto en el trabajo social, pero también en la psicología, en la pedagogía, en los libros, todavía se les encanta tanto hablar de la intervención social, la intervención educativa, la intervención psicológica. Nosotros decimos, ay, no, ya no queremos saber de intervención. Que la intervención sea, claro, para cuando es quirúrgica, por ejemplo, en situaciones de emergencia, está bien, pero no a nivel de trabajo social, a nivel de educación. Aquí tenemos que acompañarnos. No se trata de intervenir. Acompañarnos, que es la forma también como podemos crear esa visión de integrarnos, porque yo solo no puedo. Esta conciencia tengo que construir. Es muy importante que yo solo no puedo. Bueno, para cualquier cosa que hacemos necesitamos a las y los demás. Y en la medida que logramos eso, también vamos a poder disfrutar el hecho de celebrarnos como comunidad, como colectivo, como movimiento, como equipo, etcétera, ¿verdad? Pero todo esto se realiza también en varios procesos. ¿Y cuáles son esos procesos? En primer lugar, la participación. Y participar no es lo mismo que asistir. Nosotros criticamos muchos de los organismos internacionales muchas veces que financian procesos, ¿sí? O nosotros mismos como indicadores de la participación le ponemos el listado de la asistencia. Pero eso no es un indicador de participar. Participar es más que asistir. Y el primer nivel de participación es justamente lo que está aquí abajo, el arte de escucharnos, ¿sí? Porque solamente con una participación activa vamos a poder experienciar qué es construir colectivamente una experiencia y aprender de ella.
y aprender de las experiencias. Y es bonito de poder decírselo a personas de este país hermano de Colombia, donde la sistematización ha sido, tienen experiencias enormes con esos procesos de sistematización. Aprender de las experiencias sistematizándolas para que podamos profundizar todavía más en estas experiencias y aprender de ellas. Porque la sistematización es la que nos va a permitir construir esa conciencia. Y aquí quiero solamente entre paréntesis, porque realmente es importante, de cómo hemos entendido mal a Paulo Freire cuando él habla de concientizar. Porque ahora nosotros ya hablamos de que concientizar, hay que concientizar a. Paulo Freire no decía que hay que concientizar a. Paulo Freire decía claramente, hay que construir ambientes que permitan que construyamos nuestra propia conciencia, que es otra cosa. Eso es lo que nosotros ahora entendemos por concienciar, construir tu propia conciencia. Porque si digo concientizar a, si digo educar a, si digo motivar a, siempre yo me pongo afuera, no es una visión incluyente. Me pongo como que yo ya estoy motivada, ya soy educado, ya tengo la conciencia. No, incluyámonos. Nosotros también, cada una de nosotros necesitamos seguir educándonos durante toda la vida, seguir construyendo nuestra conciencia crítica. Y a partir de ahí, por supuesto, podemos comunicarnos y, como ya decía anteriormente, también integrarnos, porque solo no podemos. Ahora, este era cooperación genuina. Ahora, educación alternativa popular. ¿Cómo significamos nosotros la educación alternativa popular? En primer lugar, es aquella que con insumos originales y creativos apunta a una formación integral e integradora del ser humano, provocando desde su propio ser, cuando me refería a los talentos, descubriéndonos, ¿verdad?, como producto histórico sociocultural, cambio de actitud, porque el cambio de actitud es el indicador de que aprendimos. No son los conocimientos, no es la conducta, es la actitud en sus 16 dimensiones. La psicología tradicional solo reconoce 3. Nosotros en algunos escritos hemos planteado que son 16 dimensiones. Basado en una cooperación genuina, la educación alternativa popular, aquí está el link con la cooperación genuina, y orientados a un emprendimiento social de calidad. Y esto implica necesariamente que tenemos que apropiarnos críticamente de nuestra herencia histórico-sociocultural, porque nos ubicamos en una sociedad que ya tiene una historia enorme. Entonces, de esa historia de los pueblos originarios tenemos que aprender, porque solamente así vamos a poder ser un actor consciente en la convivencia sociopolítica y económica actual. Pero tenemos que hacernos la pregunta, ¿es suficiente ser actor? Porque en lo que es el teatro tradicional, siempre tenemos actores y también protagonistas. Aquí en Nicaragua, en la educación, se habla mucho del protagonismo estudiantil, del protagonismo docente. Pero en la obra del teatro tradicional, el protagonista es uno de los actores más importantes, pero no es el autor de la obra. Y por eso esta segunda parte, que ya la pueden leer ustedes, así como también la educación alternativa popular tiene que garantizar el aporte creativo y constructivo para que no solo seamos actoras y actores, sino también autoras y autores de nuestra cultura y de nuestras sociedades, ¿sí? Para que esto lo hagamos junto con los demás seres vivos en todas sus dimensiones. Y cuando ahí dice demás seres vivos, tampoco no solamente seres humanos, ¿verdad?, sino más bien todo ese ambiente vivo en el cual nosotros vivimos, lo que compartimos, la tierra, nuestra tierra misma. Y aquí tal vez también otro
aporte tan importante de este gran pedagogo brasileño, Paulo Freire, que habla de lo inédito viable. Este significa ser autor o autora, ¿verdad? Nosotros, antes de lo inédito viable, le identificamos como un momento pedagógico antes, que es lo inédito sensible, que es algo cuando de repente se nos ocurre algo, sentimos que hay que hacer algo. Entonces, este inédito sensible, a partir de ahí lo tenemos que compartir con otras y otros, para que juntos construimos lo que Paulo Freire llama lo inédito viable. ¿Por qué hablamos de educación alternativa popular hablando de educación pública? Porque muchas veces la educación pública, lo alternativo, se considera que este es alternativo a la educación pública. No es así para nosotros. Lo llamamos alternativa por su estrecha relación con el territorio comunitario. Toda educación en un determinado territorio debe convertirse en la alternativa para ese territorio con sus características singulares, porque es muy importante saber de que la calidad en el aprender, la calidad en la educación no se puede imponer desde arriba, sino se construye colectivamente desde el territorio. Entonces, por eso hablamos de esa educación alternativa, porque debe convertirse en la alternativa para ese territorio. ¿Y por qué hablamos de educación popular o educaciones populares? Porque la educación popular es una propuesta pedagógico-metodológica de referencia, porque facilita la acción comunitaria transformadora, transformarnos para transformar, y se orienta a crear mejores condiciones de vida. Y esto implica necesariamente un compromiso político, ideológico y ético. Sobre todo esto creo que no tengo que profundizar mucho, porque la compañera que expuso hoy en la mañana, en la actividad a las 10 de la mañana, hora de Colombia, de una manera excelente abordó todo eso con respecto a la educación popular, y coincidimos totalmente con lo que ella planteó. Y ya para ir finalizando, quiero compartir todavía con ustedes algunas cositas que más bien tienen que ver un poco con los valores, los principios de la cooperación genuina. El valor central es la inclusión motivadora. No incluir, que alguien se incluya o nos incluimos solo por ser parte, punto. No, tiene que ser motivadora, una inclusión motivadora. El valor de la solidaridad, por supuesto, ¿sí?, es parte esencial de ese conjunto de valores. La solidaridad en el territorio donde convivimos, pero también la solidaridad entre pueblos. Y yo creo que esa parte, por ejemplo, a nivel de América Latina, a nivel de nuestra América, también lo sentimos, la importancia que realmente tiene todo esto. Otro valor, la equidad, a nivel de género, también a nivel generacional. Qué interesante lo que Javier estaba conversando ahorita al inicio, en función de, creo que Kevin es el nombre, ¿verdad?, del joven, de que también a nivel de la red de las escuelas de formación política, integrar a la juventud para que, sí, que tanto jóvenes como mayores tengan esas oportunidades, que tengan, sí, las mismas oportunidades en función del crecimiento. Responsabilidad compartida y poder compartido. Por lo general no es tan difícil compartir responsabilidades, ¿verdad? Podemos distribuir las responsabilidades, pero no solo es distribuir cada uno lo suyo, no, con responsabilidades específicas, pero son compartidas dentro del mismo proceso, pero también que no se nos olvide el poder compartido. Y a nivel educativo aquí tenemos evaluación, autoevaluación, coevaluación, y que no sea siempre, yo diría siempre a nivel hablando de evaluación,
¿Quién evalúa? ¿Quién al final, si hay que poner una nota, quién pone la nota? Entonces me dicen, sí, el maestro, el docente, la docente. ¿Pero por qué? Si el que aprendió o no aprendió soy yo, sería mi responsabilidad poder también valorar bien y correctamente qué aprendí, qué no aprendí y cuál es la evaluación que me merezco. Por supuesto, esto solamente es posible cuando hay transparencia, cuando desde el inicio acordamos también cuáles son los criterios para la evaluación. Pero uno de los problemas serios de la evaluación justamente es cuando no es una educación alternativa popular, es justamente que no se nos permite aprender a autoevaluarnos. Sin embargo, en la vida es tan importante. Todos cometemos errores, pero qué importante no es descubrir uno mismo cuando haya cometido algún error. La conciencia crítica histórica necesariamente, de la historia tenemos que aprender muchísimo, pero tampoco no es cuestión de aprender ciegamente, o de repetir, sino una conciencia crítica histórica. El otro elemento que también mencioné ya anteriormente, el respeto y disfrute de la diversidad. Muchas veces decimos como valor el respeto a los demás. Yo creo que no es suficiente respetar. Hay que disfrutar que la otra persona sea diferente. No es nada fácil. Y aunque yo no quiero ser como él o como ella, pero disfrutar eso. Todo un reto. Igual para nosotros lo planteamos así como reto. Y eso tiene que ver también con la conciencia, ¿verdad? Porque a veces dice, tenemos que educar para que seamos independientes. No hay mentira más grande. No podemos ser independientes. No podemos vivir de manera independiente. Sino tenemos que procurar una interdependencia positiva y constructiva. Esto también tiene que ver con la identidad ecopersocial. Ahorita, brevemente, esta palabra ecopersocial, ¿qué quiere decir? Es nuestra identidad. Yo soy Germán no solo por Germán, por mi persona. Por ahí está, la persona. Pero el Germán que está aquí es consecuencia de muchísimas interacciones sociales. Muchísimas personas tienen que ver con quién soy yo en este momento, la parte social. Pero también soy yo, este Germán que está conversando con ustedes ahorita, por los contextos en que he vivido. La realidad nicaragüense, la revolución popular sandinista, todo este elemento, todos estos contextos que hemos vivido, el hecho de haber podido viajar los últimos años por nuestra América, el trabajo en Centroamérica, todos estos elementos, esos contextos también significa quién soy. Entonces, la identidad ecopersocial, contexto, persona e interacción social. Por supuesto, la interculturalidad. Qué rico nuestras culturas nuestraamericanas. Entonces, ese intercambio entre culturas, muy interesante. Y además también el compromiso militante como valor, como principio. Y de último, protección y seguridad, que lo pongo ahí de último un poco justamente por el contexto que vivimos ahorita de la pandemia, que es muy importante que nos protegemos, que nos cuidemos, que garanticemos la seguridad que todo el mundo merecemos. Y bueno, hablando con ustedes desde Colombia, si hablamos de la seguridad, ustedes también ahí tienen muchos elementos a compartir, ¿verdad? Eso es lo que quería compartir yo con ustedes, a toda su disposición ahora para ver si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algo que a lo mejor no lo toqué muy bien. Bueno, tiene la palabra ustedes, estoy a la disposición de ustedes. Muchas gracias, profesor. Kevin, ¿tienes alguna inquietud? El enfoque juvenil que... Pues no, todo me quedó claro, ya sabía un poquito sobre este tema, entonces pues no tengo ninguna pregunta. Ok, profesor Herman, nos preocupa mucho en América Latina que aún algunos países continúan con la evaluación cuantitativa
Ya usted lo decía, no podemos educar para competir, sino para una colaboración genuina. Estamos aprendiendo los códigos lingüísticos del metalenguaje de su proceso de investigación, que nos parece maravilloso, nos parece extraordinario que podamos tener todos estos códigos lingüísticos que enriquecen los procesos pedagógicos en nuestros países, aquí en Colombia, pero tenemos también reportes en este momento de Inglaterra, México, Honduras, Argentina, que están siguiendo este conversatorio, profesor Herman. Entonces, desde esa perspectiva latinoamericana y mundial, global, ¿verdad? Nos preocupa que todavía hay países como Colombia, un poquito Venezuela todavía está trabajando en eso. Todavía los sistemas educativos enfatizan en el número, en la competencia. Todavía sale el mejor alumno, el segundo, en los mejores 4 puestos, los mejores 5 puestos. Esto es una cosa espantosa en pleno siglo XXI, con tantas investigaciones que se están haciendo. Hablan de la evaluación cualitativa, pero no la aplican los sistemas educativos estatales. Los gobiernos no les importa un comino. No estamos viendo el compromiso del Estado, de los ministros, de los presidentes, para que nuestra educación pública sea una educación genuina, colaborativa, integradora, que no sea esa evaluación cuantitativa. Frente a esta perspectiva, profesor Herman, ayúdenos a reflexionar para que podamos mejorar este proceso desde la gobernanza territorial cuando lleguemos al poder en nuestros gobiernos locales y nacionales. Por favor, profesor Herman. Sí, Javier, yo creo que es verdad lo que estás planteando, de que hay muchas cosas que aprender, hay muchos elementos que conversar, que reflexionar críticamente. Desgraciadamente, sí, muchas veces los indicadores que utilizamos son indicadores meramente cuantitativos. Y como yo les decía, de que cuando, por ejemplo, queremos valorar la participación, lo hacemos en capacitaciones, lo hacemos con asistencia, no lo hacemos con indicadores cualitativos. Tenemos que aprender a trabajar con indicadores cualitativos. Creo que este es un reto muy, muy importante que necesitamos trabajar. Muchas veces cuando hemos compartido con maestros y maestras sobre eso de la cooperación genuina, también a nivel de educación, entonces se nos plantea, pero ay, ¿yo qué voy a hacer? Yo no puedo hacer nada cuando yo miro que mi director, la directora no lo permite, o de la secretaría o del ministerio no me lo permite. Y yo en esta parte quiero ser de verdad como una respuesta muy clara. Siempre yo puedo hacer cosas. Eso del enfoque de la cooperación genuina en educación no depende únicamente de una decisión que se pueda tomar en determinada instancia. En primer lugar, esto es una decisión, una decisión a nivel personal, en el sentido de que, por eso decía, ¿verdad? Transformarnos para transformar. En primer lugar, yo me tengo que convencer, tengo que construir mi conciencia de que yo digo, si logro cooperar, lo voy a disfrutar más y vamos a disfrutar más la vida que cuando estamos compitiendo. Porque la desgracia es que en la educación tradicional desde hace tiempo, lo que nos han compartido es hay que competir. Fíjese bien, solo les voy a dar un ejemplito de que cuando nosotros empezamos a trabajar sobre eso, leyendo mucho, entonces encontramos hasta un libro que decía, un libro sobre técnicas de aprendizaje cooperativo. Y en el libro decía en algún momento, hay que aplicar técnicas de aprendizaje cooperativo para aprender a competir mejor. No se trata de eso. No se trata de aplicar técnicas cooperativas para competir mejor. Esta es una contradicción fundamental. Lo que tenemos que cambiar es el ambiente, nuestra actitud, donde no queremos
competir, sino lo que queremos hacer justamente es aprender a cooperar, no solamente a nivel de técnicas de aprendizaje, sino más bien a nivel global como ambiente, un ambiente cooperativo. Entonces, de verdad estoy convencido, Javier, que se trata de un reto enorme. Y a nosotros aquí en Nicaragua nos da mucho gusto de poder ver cómo también desde la institución hay un interés muy claro, muy profundo para este enfoque. El camino es largo, pero el interés ahí está. Y, por ejemplo, se nos ha permitido, nosotros hemos hecho talleres en las 8 escuelas normales públicas en Nicaragua. En el 2017 viajamos por todo el país visitando a todas las escuelas normales públicas de Nicaragua para hablar y para trabajar alrededor de la cooperación genuina. Igual tuvimos talleres allí con por lo menos un representante de cada municipio de Nicaragua, del Ministerio de Educación Municipal, de 153 municipios, también allí en esos ambientes, en foros, bueno, y vamos a seguir trabajando juntos, porque también lo importante es de que miremos cuáles son los tips, cuáles son las ideas, porque tiene que ser una innovación. Pero a lo que quiero hacer énfasis es algo podemos hacer. Sin duda alguna, algo podemos hacer. Aunque sea que mi director o la directora tal vez no tiene mucha apertura frente a eso, yo decido en mi aula o con mi grupo, que a lo mejor no tiene que ser ni en el aula, sino puede ser ahora a nivel virtual, ¿verdad? O a distancia, con documentos, lo que sea. Pero yo puedo decidir cuál es mi pedagógica con mis estudiantes, con los grupos con quien yo trabajo. En la escuela de formación política de ustedes, son ustedes quienes deciden cómo van a trabajar metodológicamente. Y esa metodología, ese enfoque de una educación popular, alternativa popular, basado en la cooperación genuina, ustedes perfectamente en su escuela lo pueden integrar y lo pueden concretar, ¿verdad? Porque son ambientes que muy interesantes justamente para concretar todo esto, ¿verdad? Para que no quede eso a nivel teórico. Concretar todo esto, ¿verdad? Germán, bueno, por aquí llega una pregunta, no sé si el máster central la tiene allí para subirla. William Sanabria de Valle del Cauca, Colombia. ¿Cómo construir confianza dentro de un sistema educativo competitivo? Hablamos de una educación supeditada a políticas de organismos multilaterales como la OCDE. No sé si puedes compartirle a este profesor de Colombia esta inquietud, hermano. Sí, mira, William, yo creo que te agradezco por esa pregunta porque de verdad eso no es nada fácil. En un ambiente meramente competitivo de empezar a trabajar y construir un ambiente diferente no es fácil, pero es un reto enorme. Y bueno, por suerte puedo hablar de algunas experiencias muy propias, tanto a nivel de universidad como en otros contextos educativos, donde hemos logrado crear ambientes diferentes y donde por lo menos, fíjese que una vez, me acuerdo, hace unos años, estaba en el área de trabajo social. Y entonces, como era en la universidad, entonces necesariamente en la universidad hay que garantizar una nota. Pero lo hacemos muy participativo, la coevaluación, la autoevaluación, etc. Pero al final, yo tengo que hacer un socializado de eso como docente. Entonces hice las notas y se las puse en la pared. Y le dije, mire muchachos, aquí está la propuesta de nota final para cada uno de ustedes. Y más luego, bueno, vayan a ver para que la conozcan y bueno. Entonces yo les quedé observando y cuando ya terminaron, de vez de 5, 6, 7 minutos, yo les pregunté, mire, díganme ahora sinceramente, ¿en qué gastaron más tiempo? ¿En conocer su propia nota, calificación,
o más bien en comparar su calificación con la calificación de otros de sus colegas. Y ustedes saben perfectamente cuál fue la respuesta. A partir de ahí, yo nunca más di a conocer las notas públicamente, sino personalmente a cada quien, y ya es un poquito de competitividad que nosotros disminuimos. Igual la nota socializada siempre puede ser cuestionada. Con respecto a eso de los organismos multilaterales internacionales, quiero dar un ejemplo que creo que es muy importante que las personas que tenemos que ver con educación, que nosotros que tengamos una actitud más crítica frente a lo que plantean. La educación basada en competencia es algo impuesto a nivel mundial. Sin embargo, ¿por qué? Hay razones. ¿Cuáles son las razones para haber aceptado eso? O sea, yo creo que una actitud más crítica sería mucho más conveniente para que construyamos también alternativas. Voy a dar un ejemplo muy concreto. En algún momento creo que fue la UNESCO, la UNESCO creo, que planteaba allí como que hay que aprender a conocer, aprender a saber, aprender a hacer, etc. Y al final decía aprender a ser. Entonces yo digo, y qué locura, y qué barbaridad es eso de que digan hay que aprender a ser. El niño, la niña que nace, ¿acaso no es? Tiene que aprender a ser todavía. Yo creo que a partir del momento que nace el niño y la niña ya es, por lo menos deberíamos decir, aprender a ser siendo, para aclarar esa parte. Porque decir, vos tenés que aprender a ser, esto es una grosería, esto es muy, muy grave, esto es desconocer la esencia del ser. Entonces, esos elementos tenemos que tener esa actitud crítica, pero desgraciadamente a veces esa dependencia, ¿verdad?, de los organismos multilaterales, los organismos internacionales, donde imponen sus propios criterios, es grave, es muy, muy difícil. Igual ahí, por ejemplo, podemos ver lo de la evaluación que hace PISA, la evaluación que hace ERCE en América Latina. Creo que hay que buscar otras alternativas porque es muy competitivo. Siempre dice, este es el mejor país, el país de mejor educación, pero es un contexto totalmente diferente que el nuestro, no tiene comparación. Igual cuando vienen las pruebas y en la escuela ya saben que van a tener que hacer la prueba, a lo mejor en lenguaje, en matemáticas, en ciencias naturales, y entonces los maestros y las maestras, ya por orientación del ministerio, de la secretaría, empiezan a preparar a sus estudiantes para que salgan bien. Y algunos que no saben mucho de matemática, a lo mejor le dicen, mira, ese día no llega porque van a hacer la prueba, porque quieren salir bien. Puro engaño. ¿Sí? Nosotros mismos, como Abaconred, somos parte de un movimiento alternativo para valorar intersubjetivamente los aprenderes. Entonces, ahí nosotros, en vez de ir a la escuela, vamos a los hogares sin avisar de antemano, para que hagamos algunos ejercicios, algún intercambio con niños y niñas, para que podamos valorar, pero no solo nosotros como quienes lo hacemos, sino con todas las personas involucradas, valorar la calidad y el aprender. Entonces, estos son elementos muy importantes. Ese proyecto que estoy mencionando ahorita se llama Vida. También en nuestra página web pueden saber más de eso. Esto se hace en 14 países del sur global, donde somos parte de la red PAL Network, y con una metodología muy interesante, muy diferente, y lo más importante, no con el objetivo de competir, sino con el objetivo de saber cómo vamos y a partir de ahí ver qué medidas, qué acciones educativas tomamos para poder superar eso. Aquí en Nicaragua, por ejemplo, con ese proyecto de que se llama Vida, valoración intersubjetiva del aprender, tenemos una cooperación muy interesante también entre el Ministerio de Educación y con ese proyecto nuestro, pues que tiene una conexión a nivel internacional de 13 países. Entonces, yo quiero decir, contestando la pregunta, desgraciadamente así es, tenemos que luchar para abrir espacios donde podamos trabajar de manera cooperativa y construir esas actitudes críticas
aunque las cosas vengan de los organismos multilaterales, pero de verdad, seguir construyendo esa actitud crítica y ver desde nuestro contexto cómo lo tenemos que hacer. Kevin, adelante, Kevin. Hay una frase que me parece muy interesante, muy importante, que es transformarnos para transformar, porque aplica como la cooperación entre todos y todas. Y hay una pregunta que es, ¿cómo concientizar a la población de que debemos transformarnos? En esta parte ahorita, Kevin, que yo creo que no tenemos que concientizar a la población sobre eso. Mire, dentro de lo que es la concepción de una educación alternativa popular, hay algunas malas palabras. Hasta que nosotros hemos tenido la idea de construir un diccionario de malas palabras en la pedagogía. Y fíjese bien que concientizar a es una de esas malas palabras. Educar a es otra. Concientizar a quiere decir, yo estoy consciente, pero el otro no. Entonces me pongo encima, arriba. Me pongo mejor que el otro. Ya estoy en la cuestión competitiva. Yo diría que más bien el gran desafío es crear ambientes globales, educativos, pedagógicos, que permitan que vayamos construyendo nuestra propia conciencia de que si yo quiero aportar a la transformación de mi ambiente, lo que primero tiene que suceder es que yo tengo que cambiar. Por eso, si yo no estoy identificado con esta visión vital esencial de cooperación genuina, nada voy a poder lograr tampoco en mi ambiente. Entonces, yo primero en esa parte por eso dice transformarnos para poder transformar. Entonces, pero yo no puedo convencer a otro que tiene que transformarse. Tiene que darse cuenta por propia cuenta. Pero esto sí, lo que podemos hacer es construir juntos y juntas, con responsabilidad y poder compartido, crear ese ambiente que facilite que construyamos esa conciencia crítica en primer lugar respecto a mi propia persona. Ahora, igual, ¿verdad? De que otra mala palabra que se relaciona con esto es lo de enseñar. Yo diría, ya dejemos de querer enseñar. Si yo digo que voy a enseñar es porque el otro supuestamente tiene que aprender. Entonces, yo soy el que sabe y el otro que no sabe. No, ya no son esas las relaciones pedagógicas que necesitamos. Ya no en la pedagogía. No deberíamos hablar de procesos de enseñanza-aprendizaje. Hablemos de procesos de aprendizaje, donde aprendemos todas y todos. Por supuesto, bueno, la compañera hoy en la mañana también lo decía claramente, ¿verdad? De que ya Paulo Freire también lo decía. Todas sabemos algo. Tenemos cosas que compartir. Por eso es tan importante desarrollar el arte de escucharnos. ¿Sí? Entonces, a partir de que ya no queremos enseñar, sino queremos trabajar juntas y juntos para que aprendamos todas y todos. Este es fundamental. Y este es un cambio de actitud que, en primer lugar, tiene que salir de mi propia persona. Entonces, yo diría que, ¿cuál es la primera tarea a trabajar? Si queremos implementar, desarrollar la educación alternativa popular basado en una cooperación genuina, lo primero que tenemos que trabajar es nuestra propia conciencia crítica, nuestra propia persona. Transformarnos para transformar. Y les puedo asegurar cuánto uno lo disfruta. Si yo miro como hace 30 años cómo trabajaba yo en la universidad y cómo lo hago ahora los últimos años, lo disfruto muchísimo, los cambios que han habido. Me da pena por mis estudiantes de hace 30 años de que tuvieran que, yo diría, sufrir mi forma de trabajar. Pero ahorita lo podemos disfrutar entre todas y todos, porque de verdad transformándonos entre todas y todos,
también vamos a poder transformar esos ambientes y más que todo construir ese ambiente de confianza que tanto necesitamos para que crítica y autocríticamente podamos construir esa sociedad, ese territorio, esa vida que anhelamos. Germán, hay otra pregunta que es de Angie Solorzano, que es: ¿cómo evalúas el caso japonés donde la educación es obligatoria y supone metas de la sociedad antes que al individuo, donde obtenemos como resultado mucha disciplina pero poca felicidad? Bueno, gracias por la pregunta. Mire, yo por lo general creo que quienes pueden y deben valorar las educaciones es la gente involucrada. O sea, yo quiero, poco por respeto, quiero tener mucho cuidado, ¿sí? Yo creo que la educación obligatoria en el sentido de que, bueno, la educación es un hecho. No podemos decir a alguien que no se educa, no existe. La educación es un fenómeno social que está presente en la sociedad siempre. Tenemos que tener cuidado de no confundir educación con escuela. Que sí, por supuesto, hay muchas educaciones, ambientes educativos en la escuela y fuera de la escuela, en la familia, en la vecindad, en la calle, en las organizaciones sociales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, de que me imagino que se refiere al hecho de que es obligatorio ir a la escuela, no solo en Japón. Eso en muchos países es obligatorio o legalmente existen algunas otras alternativas, donde por lo menos se tiene que garantizar una formalidad en cuanto a los procesos educativos en la formación de los niños y las niñas. ¿Sí? No me toca, creo realmente, de decir cuál es la alternativa. Japón es un país tan diferente que los países nuestros. Los contextos son tan diferentes que tendrán sus razones para hacerlo de esa manera. De la palabra disciplina. Nosotros en los valores lo teníamos. Fíjese que todavía hasta ayer lo teníamos. Lo último que yo les mostré decía disciplina consciente. Gracias a ustedes y todo lo que he escuchado en estos 2 días, lo hemos cambiado. No dice disciplina consciente, ahora dice compromiso militante. Entonces yo creo, para mí me parece más importante ese compromiso militante que esa palabra, ¿verdad? De la disciplina. Eso como suena mucho a lo militar, ¿verdad? Entonces, pero el compromiso militante es humano, es ahí donde compartimos de verdad esos objetivos y donde podamos cooperar entre todas y todos. Yo creo que seguramente el buscar el equilibrio en cada contexto social, en cada sociedad, ese equilibrio entre, por un lado, lo que son los intereses de la sociedad y al otro lado, cuáles son los intereses personales, esos talentos, ¿verdad? De ese equilibrio para que esto coincida es muy importante. Quiero dar un pequeño ejemplo aquí. Desde que nosotros tengamos nuevamente gobierno sandinista, desde el 2007, aquí en Nicaragua, las oportunidades de aprendizaje han crecido muchísimo, se han ampliado a nivel de preescolar, a nivel de primaria, secundaria y educación técnica. Y todo es gratis. Toda la educación es gratis en Nicaragua. Además, en primaria se le dan los libros de texto, son gratis y también le dan algo de alimentación a los niños y las niñas en todas las escuelas públicas. Pero a lo que me quiero referir es al área rural, donde la oportunidad, ahorita se habla, por ejemplo, la preescolar comunitario, se habla de primaria en el campo, secundaria en el campo, educación técnica en el campo. Por supuesto, no es en cada comunidad rural, en el área rural o en un conjunto de comunidades que se pueden ofrecer toditas las carreras técnicas. También tenemos universidades en el campo. ¿Sí? Entonces, no es posible de ofrecer todo para todos. Pero ahí, entonces, ¿cuáles son las carreras que se ofrecen? Justamente aquellas carreras que también coinciden con el interés de la comunidad, que se forman
que se vayan formando su gente de la comunidad o de las comunidades en función del desarrollo comunitario del territorio. Entonces yo creo que siempre es muy importante de poder equilibrar eso de que el interés personal, pero también el interés de la sociedad, porque además es interés de todos nosotros que como sociedad también nos vayamos desarrollando, por supuesto. Gracias por la pregunta. Bueno, profesor Herman y amados televidentes, ya estamos llegando al final del programa, nos quedan 10 minutos y tenemos reportes de muchas partes del mundo por Facebook, por YouTube. Yo quisiera ya para terminar, profesor Herman, aprovechar su disponibilidad para tocar un puntico. Se puede hacer investigación científico-social, educativa, pedagógica, desde los sistemas educativos alternativos, populares, de cooperación genuina, porque a veces la educación tradicional, oligárquica, clásica, excluyente, nos ha querido enseñar que la investigación científica solamente es para universidades privadas, para ciertos sectores de la sociedad. Y la historia nos ha demostrado que es posible descubrir nuevos conocimientos con sectores populares, incluso con sectores de educación, bachillerato, educación media y obviamente educación popular. ¿Podría, por favor, reflexionarnos un poquito en los últimos 10 minutos que nos quedan sobre la importancia de la investigación? También sabemos que usted conoce la investigación Acción Participativa de Orlando Falborda, nuestro compañero aquí de Barranquilla, que es el nombre que llevamos en nuestra escuela aquí en Barranquilla, Colombia, Caribe colombiano. Para nosotros es muy importante este tema de la investigación, es decir, cómo la podemos enfocar, porque tenemos que abrir esta puerta, no tenemos que abrir la puerta de la integralidad educativa en todos los frentes, ¿verdad? En la epistemología, en la evaluación, en la didáctica, en el currículo, y no podemos dejar la investigación por fuera. Nosotros creemos desde la Red Nacional de Escuelas de Formación Política en Colombia que la investigación científica debe ser apropiada por los sectores populares, mi querido profesor Herman. Entonces, desde este enfoque de la cooperación genuina, de la educación, de la ternura y de todo lo que usted nos ha enseñado, ¿cómo podemos también abordar la investigación para la creación y la búsqueda y el descubrimiento de nuevos conocimientos populares alternativos, profesor Herman? Mire, con respecto a eso, Javier, yo creo que quienes han querido limitar el trabajo investigativo a una supuesta élite de académicos se han equivocado muchísimo. Solo nos toca valorar ese niño o niña a partir del momento que nace, en sus primeros años de vida. ¿Qué es lo que hace? Investigar. La investigación es parte de nuestra vida, es parte del crecimiento. La investigación es parte de nuestro quehacer diario para todas las personas, sin excepción. Cuando se me plantea una tarea, puede ser una tarea tan sencilla que dice, tengo que ir para allá. Si es un lugar que no conozco, tengo que investigar por dónde tengo que viajar y cómo voy a ir. Si puedo ir a pie, si puedo ir en bicicleta, si puedo ir en moto, en carro, en bus, lo que sea. ¿Sí? Pero hay que investigar. Todo eso es investigación. ¿Sí? Lo importante es que todas esas experiencias investigativas en todos los niveles de la población, ¿sí? De que en estas escuelas, y esta es la formación, ¿sí? De que aprendamos a sistematizar los procesos de investigación, reflexionar sobre cómo lo hacemos, por qué lo hacemos de esa manera y qué aprendemos de hacerlo por esa manera y cómo podemos aplicar eso
en otros momentos. Yo creo que de verdad, más a nivel de educación, a nivel de educación popular, ¿sí? Es tan importante que reconozcamos nuestras habilidades investigativas en la vida diaria, para que podamos compartir también lo que investigamos y que podamos expresar los resultados de nuestras investigaciones, compartirlas. Y eso no tienen que ser esos escritos académicos. Está bien, ¿verdad? En el mundo académico, los artículos científicos, como dicen, pero aquí entre nos, ¿quiénes los lean? Creo que es mucho más importante que aprendamos a expresar lo que investigamos desde el corazón a nivel de que puede ser, bueno, algún escrito, un poema, una canción, que puede ser un teatro popular, un teatro alternativo, que también hay muchas experiencias en Colombia con respecto a eso. La investigación-acción, como la que mencionaba, de verdad, esto es súper importante, pero desgraciadamente muchas veces, y no lo digo por Colombia, ¿verdad? Porque no tengo esa experiencia allá, pero lo digo por lo que aquí, a veces cuando se habla de investigación-acción, que no tiene el verdadero sentido de la investigación-acción, que es la transformación a través de la investigación y la transformación participativa, donde la comunidad participa en eso. Desde la investigación, ir también la investigación-acción participativa, así igual a veces lo menciona. Aquí como que yo he sentido que quieren integrar la investigación-acción, pero le dan otro sentido. Investigan de manera muy tradicional y que después se convierte en algo que quieren hacer. Pero no es el sentido propio de la investigación-acción, es la acción a través de la investigación dentro del proceso de investigación. Pero Javier, totalmente de acuerdo con lo que tú decías, es muy, muy importante. Y la investigación es una tarea nuestra, que además es parte de nuestro quehacer, pero lo importante a través de escuelas de formación política, por ejemplo, es aprendamos a sistematizar nuestros quehaceres investigativos, espontáneos que nosotros hacemos, y vamos a aprender cada vez a investigar mejor. Un reto enorme, algo muy interesante, muy bonito, y algo que se disfrute también cuando uno mira que en colectivo podemos investigar respecto a nuestras propias realidades para transformarnos en función de transformar también esa realidad, buscando siempre la construcción de mayor calidad de vida, el buen vivir, el vivir bien, el bien ser. Muchas gracias, profesor Herman. No se me vaya, que ya está, me dice Kevin, que ya está con nosotros el senador Bolívar. Kevin, ¿ya tienes al senador por allí? Sí, señor. Ya Senador está entrando. Bolívar, destacado senador nuestro, aguerrido, defensor de los derechos humanos en Colombia. Nos sentimos muy orgullosos de nuestro senador Gustavo y nos honra con su presencia. Vamos a esperar unos minutitos que se cuadre allí nuestro senador Gustavo Bolívar. Gustavo, ¿nos escucha? Buenas tardes. Yo los escucho, sí, claro, yo los escucho. Estoy tratando de buscar una buena conexión. Bueno, senador, bienvenido. No sé si me para nosotros es un gozo muy... Sí, ahí te escuchamos bien, Gustavo. Para nosotros es un gozo, Gustavo, que nos visites. Sabemos que andas ocupadito. Estamos en el tercer encuentro nacional de escuelas de formación política de la Colombia Humana y estamos aquí estudiando, enseñando a través de estos profesores de Nicaragua. Esta mañana tuvimos a Argentina, hemos tenido a México, mañana tenemos España, Panamá. Gustavo, bienvenido. ¿Qué importancia tiene para usted? Sabemos que la tiene la pedagogía y la formación política en un proyecto como la Colombia Humana. Mi querido senador, buenas tardes. ¿Me escuchan? Perdón. Regálenme un segundo, voy a conectarme a otro teléfono. Bueno, no bueno. voy a colgar. Bueno,
Bueno, mientras el senador se cuadra allí, que son avatares técnicos normales. Kevin, sí, como lo decía Herman en alguno de sus pasajes, la juventud es muy importante que los jóvenes se vayan integrando a estos procesos. Kevin, ¿cómo te ha parecido toda esta enseñanza del profesor Herman? ¿Qué es lo que más te ha gustado, Kevin? Muy excelente, muy explicada. Nos da a conocer sobre diversos temas que nos van a servir para poder transformarnos y cambiar cosas de la vida cotidiana, cambiar los hábitos y la política. Kevin, Sí, una de las cosas que más me llama la atención, Kevin, es que la enseñanza del profesor Herman y de todos los profesores que nos han antecedido, es que yo la resumo en una frase muy importante. La educación debe ser un placer, la educación debe ser un gozo, debe ser alegría, disfrute. Y yo en mi juventud, en mi infancia, y por eso hemos invitado a los jóvenes, sufrimos mucho estos procesos ortodoxos y rígidos que se vivían en los años 60, 70, 80 en nuestro continente, donde nos castigaban, donde nos encerraban, donde nos ponían unas notas y llorábamos, nos mutilaban, nos obligaban a hacer muchas cosas. Esto ha sido un proceso realmente doloroso, como un parto, esta nueva etapa en que ya América Latina y el mundo, gracias a todas las investigaciones educativas y pedagógicas. Por eso es importante que los jóvenes hoy se apropien de esto, Kevin. ¿Ves un nuevo horizonte, una nueva esperanza, Kevin? Enseñanzas. Ya está el senador con nosotros para que empiecen. Sí, aquí estoy ahora sí. Espero que me escuchen mejor. Bueno, sí, señor, sí lo escuchamos. Senador. Bueno, quería senador, bienvenido. Le preguntábamos que cómo le parece la formación y la pedagogía en el proceso de construcción de la Colombia humana. Buenas tardes, senador. Buenas tardes, buenas tardes. Muy contento de saber que ustedes hacen estos encuentros, porque durante muchos años, ustedes saben, parte de que esa clase política corrupta se haya enquistado en el poder por tantas décadas obedeció prácticamente a un desconocimiento popular de la pedagogía política, de la política en sí. Y esto pues tenía que ver porque, como lo sabemos hoy en día, por los bajos presupuestos que se invierten en educación, pues parte de esa premeditación con la que ellos han podido cooptar todos los poderes es el de no invertir en educación, porque nuestros padres, por ejemplo, para los jóvenes que nos ven, fueron víctimas de eso. Nuestros padres tuvieron que beber la información de medios de comunicación que estaban en manos de grandes poderes y a quienes no les convenía prácticamente que la gente conociera ciertas verdades. Con la llegada de las redes sociales, pues todo esto ha dado un vuelco. Yo creo que la gran revolución de este siglo ha sido las redes sociales, porque a través de las redes sociales pues han llegado verdades de muchas partes, proliferan informaciones non santas para los grandes medios de comunicación, y a través de beber de todas estas fuentes, pues los jóvenes se han podido hacer a un criterio distinto al que quieren que tengamos los medios de comunicación masivos en manos de los grandes grupos económicos. Y es muy sencillo, es un juego de poder en el que unas personas que quieren mantener un statu quo, que les brinda privilegios, que les brinda corrupción, que les brinda beneficios tributarios, que les brinda la manera de enriquecerse y de triplicar o cuadruplicar, como sucedió con este capital de Luis Carlos Sarmiento en estos 18 años de uribismo, que ha cuadruplicado su capital. Él era un hombre que antes de 2002 tenía 2.000 o 2.500 millones de dólares, hoy tiene 16.000. Y todo esto obedece a parte de lo que le estoy diciendo. Todo el problema se resume en tierra y en plata.
y ellos la tienen y la quieren toda, no quieren compartir, y eso ha hecho que este país sea uno de los más desiguales de la tierra. Por eso, muchachos y los que están aquí escuchándome, este es el camino, prepararse porque necesitamos argumentos para poder convencer todavía a una franja de población muy grande que no cree todavía, que les sigue creyendo a ellos, y que definitivamente han sido manipulados, como nuestros padres, por ejemplo. Manipulados a lo largo de 40 o 50 años que llevan los medios masivos de comunicación gobernándonos prácticamente. Entonces, por eso tan importante las escuelas de formación, no como un instrumento para sembrar, como les dijera, no como un instrumento adoctrinador, porque ustedes ya están muy grandes para que vengan a creernos todo lo que les digamos nosotros. Ustedes ya saben qué creer y en qué creer, porque también la verdad está sustentada en unos hechos, en una evidencia, y la evidencia está ahí a la mano. Somos un país más desigual, un país menos educado, que estamos siempre en los últimos lugares en las pruebas PISA. Es un país donde es uno de los países del mundo donde hay más feminicidios, es uno de los países del mundo donde hay más corrupción. O sea, toda esta la evidencia que tenemos en la mano para darnos cuenta qué han hecho con nosotros, qué han hecho con este país. Y por eso lo importante es, a través de estas escuelas, a través de estos espacios que yo celebro que ustedes tengan hoy, poder tener los argumentos para salir a convencer a las demás personas, las que todavía no se han quitado la venda, de lo mal que hemos sido gobernados, de lo tan explotados que hemos estado, y de cómo el Estado se ha puesto al servicio de unas mafias que todavía gobiernan y desafortunadamente podrán hacerlo por más tiempo si en 2022 no le ponemos fin a ese yugo, digamos, que pasa precisamente por la ignorancia de este país. Entonces, pues no, quería saludarlos, muy contentos, me encantaría saber al final de todos estos espacios si quedan unas memorias para conocerlas, para leerlas. Con Gustavo Petro hemos tratado de aportar también a estos espacios los domingos con nuestras columnas, especialmente las de él, obviamente, que es el maestro. Ha escrito 25 columnas Gustavo Petro, yo los invito a leerlas. Ahí hay una cantidad de acervo casi que probatorio de todas las injusticias que han cometido con este país, de lo que se proyecta como una Colombia humana hacia el futuro, de cómo nosotros todos podemos reconstruir esta patria, porque realmente está deshecha. Reconstruirla desde los derechos humanos, desde la paz ambiental, desde el cuidado del medio ambiente, de regresar a esa justicia social que nunca han tenido en nuestros territorios. En fin, todo está ahí, más todos los aportes que ustedes hagan cuando abramos estos micrófonos y estos espacios para construir el programa de gobierno, del que seguramente tendremos aportes de otros partidos que van a participar en esa gran consulta que queremos que dé como resultado al próximo presidente de Colombia. Entonces, bueno, no les quito más tiempo, voy a escucharles un ratito y les agradezco por haberme escuchado aquí también. Bueno, senador, muchas gracias por su saludo. Para nosotros es un gozo. Muchas gracias, senador Gustavo Bolívar. Bueno, y seguimos adelante. Queríamos ya entonces terminar. Le habíamos hecho una pregunta a Kevin, que cómo miraba Kevin el horizonte, el porvenir de la educación en Colombia con estas enseñanzas que hemos aprendido esta tarde, Kevin. Pues primero que todo, a la educación colombiana le falta muchísimo. La educación de Colombia está muy atrasada, necesita innovarse mucho más en temas, en todo, porque pues yo todavía no he terminado el bachillerato, ya un año y salgo. Y pues me he dado cuenta del tiempo que llevo estudiando que la educación de Colombia, los temas que dan para uno estudiar y los temas que le ponen a uno son temas que, o sea, no nos van a servir como para el futuro.
y que no nos innova en lo absoluto. Entonces nos falta mucha innovación para poder nosotros estar preparados para el futuro, en tanto políticamente como socialmente. Temas sociales no se habla tanto en la educación colombiana, problemas sociales nada se habla, entonces tenemos que innovarla para poder que esta generación, mi generación y la generación que viene estén muy bien informadas. No sé si el máster me confirma si el senador, porque vi que el senador se salió enseguida de cámara. Quería saber si el senador está todavía con nosotros, ojalá no se haya ido, porque al sacarlo de cámara yo pensé que se había ido. Quería hacerle una... Aquí ando. Senador Gustavo. Sí, señor. Sí, Gustavo, ¿me escuchas? Sí, señor, aquí lo escucho. Gustavo, mira, estamos con un profesor investigador de Nicaragua, el profesor Hernán Van del Ben. Quisiéramos, por favor, que le enviaras un saludo a Nicaragua y a Centroamérica, México, Honduras, Costa Rica, Panamá, que nos están siguiendo por las redes en este momento. Señor Gustavo, un saludo del movimiento Colombia Humana, escuché Centroamérica y en especial Nicaragua, por favor, a través del profesor Hernán Van del Ben. Adelante, Gustavo. Gracias, sí, escuché gran parte de lo que habló el profesor, estaba atento, yo había entrado hace un ratito a escucharlo. Pues obviamente son ya personajes sabios que nos tienen mucho que enseñar y desde luego le envío un gran saludo al pueblo nicaragüense también, a toda Centroamérica, que ha sido también casi que precursor de las revoluciones en el mundo. Y pues esperar que algún día tengamos el placer de conocerlos, de visitarlos también. Profesor, muchas gracias por sus palabras, por lo que le enseñan los muchachos. Gracias, senador. Ya ahora sí no le quitamos más tiempo porque sabemos que está ahí lo sigo escuchando, lo voy a seguir escuchando un ratito. Bueno. Hermán, cuéntale, danos un saludo al senador allí. ¿Cómo has visto tú toda esta política nuestra también, hermano? Un saludo para el senador. Adelante, profesor. Bueno, desde Nicaragua, cuando me llegó la invitación, ¿verdad?, de parte de Colombia Humana, por supuesto, yo tenía mucho interés en acercarme y muy contento de poder ser parte de eso. Más por ese movimiento o la red de escuelas de formación política que, tal como decía Gustavo, de verdad, esto es un elemento muy importante para cualquier movimiento político. Lo que mucho me llama la atención es también, de verdad, de que lo hablan del movimiento Colombia Humana, ¿verdad? Que yo lo había escuchado mencionar porque las veces que he ido a Colombia, cuando estuve en Bogotá, cuando estuve en Medellín varias veces y en Bucaramanga, entonces eso, bueno, estas visitas directas también como que le acercan a uno la realidad del país. Y por supuesto aquí también, igual como nuestro compromiso político también dentro de la Revolución Popular Sandinista, tanto en los años 80 como el día de hoy, que también seguimos nosotros con eso. Entonces estamos muy interesados siempre también de saber en los otros países los movimientos progresistas, cómo van y cuáles son las expectativas, ¿verdad? De que para nosotros sería genial, ojalá que con el próximo presidente que salga de este movimiento de Colombia Humana, y queremos confiar en que realmente así sea. Yo quisiera que en algún momento, no sé cómo, ¿verdad? Virtual también puede ser, alguna experiencia con respecto a eso de la red de escuelas de formación política, porque me parece eso algo muy importante y muy interesante. Y aunque aquí a nivel el sandinismo también con la juventud hace un gran trabajo muy fuerte a través de diferentes áreas de trabajo, también la formación política, sin embargo,
esos intercambios. Yo creo que siempre hay muchas cosas que podemos y debemos aprender unos de otros. Para nosotros es un gusto, para mí personalmente ha sido un gusto enorme poder compartir con ustedes, y bueno, ojalá que de verdad no sea la última vez, y que muy agradecido con ustedes por esta oportunidad. Profesor, yo tengo una pregunta, si me permite, y es una pregunta para el profesor. Yo estoy en este momento, pues, obviamente, hace 2 años y medio que entré al Senado, casi que uno de los propósitos mayores fue el de intentar leyes para regular las drogas en Colombia, sabiendo que la paz de Colombia pasa en gran medida por el desmonte del narcotráfico, que ha sido transversal a todos los conflictos que hay en Colombia. Y esta semana hicimos una conferencia internacional, hubo invitados de varios países, obviamente, que nos dieran sus impresiones sobre la regulación. Por ejemplo, la invitada de México, la secretaria de gobierno, que allá equivale como una ministra de gobierno, nos dio la buena noticia que México, prácticamente que el 9 de diciembre, a más tardar el 15 de diciembre, ya le da la noticia al mundo de que hay marihuana regulada en México. Colombia, nosotros ya el proyecto que pasamos ya surtió un debate en la Comisión Primera y pasó. Nos falta la plenaria de Senado y otros 2 debates en Cámara, y digamos que va en buen camino. No va a ser tan fácil, pero va en buen camino. Mi pregunta es, ¿cómo va este tema de la regulación en Nicaragua? Porque no he tenido noticias en ese sentido de tu país. Si me pudieras, por favor, responder. Gracias. Bueno, una de las cosas que yo no soy especialista en esa parte, en esa área, Gustavo, pero no tengo entendido que en este momento no se está legalizando respecto a eso. Lo que sí yo sé es que de parte del ejército y la policía, y más que todo el ejército, se hacen esfuerzos enormes para tratar de detener, ¿verdad?, lo del tráfico de drogas, tal que en algunos momentos se plantea como que Nicaragua hasta quede un poco un muro para eso, pero bueno, igual siempre hay mucho tráfico. Pero a nivel de legalización yo no lo sé, pero ahorita que usted me hace la pregunta, igual yo voy a investigar respecto muchas gracias. La respuesta directa no la tengo. Bueno, mil gracias. Quería saber si estaban legislando sobre el tema. Veo que tal vez no. Pero bien, muchas gracias, profesor. Bueno, gracias, senador Gustavo Bolívar. Gracias, Herman Van der Ven. Kevin, joven de la Escuela de Formación Política Juvenil de Villavicencio. Bueno, ya hemos llegado al final de este programa maravilloso. Queremos invitar a todos los amigos. Ahorita a las 7 de la noche tenemos una tercera jornada con nuestras diferentes escuelas. Varias escuelas van a hacer sus presentaciones. Les hemos asignado 10 minutos a cada una. Son 42 escenarios pedagógicos que tenemos en todo el país. Y esta noche van a desfilar o van a presentar por ahí unas 10. Y mañana en la noche también tenemos una segunda jornada donde vamos socializando las experiencias de nuestras escuelas nuevas, las escuelas más veteranas, para intercambiar experiencias. Así que le estamos invitando al senador Gustavo y a todos los amigos que quieran escuchar este ejercicio de interacción. Bueno, hermano, muchas gracias a todos ustedes, a Kevin, al senador Gustavo, al profesor Herman. Si quieren despedirse rápidamente, porque ya hemos llegado al final, se nos agotó el tiempo y hemos llegado al final del programa. Entonces, un abrazo cordial para todos. Herman y Gustavo, 2 minutitos para despedirnos. Kevin. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Fue un gusto enorme poder compartir con ustedes. Y bueno, igual por ahí aparecía mi correo electrónico. Si ustedes quieren, alguien que de repente tiene inquietudes, si quieren seguir en comunicación, con toda la disposición. Igual Javier tiene mi WhatsApp, así que
Muchísimas gracias. Fue un gusto enorme poder compartir. Mil gracias. Yo igual, de despedirlos con todo el cariño, pedirles excusa no haberme conectado a la hora que les había prometido, pero no tenía señal en el lugar donde estaba. Admirar el espacio donde las juventudes se organizan, las juventudes de base, porque es un proceso sine qua non. Sin este proceso no podemos tener acceso al poder, digamos, desde el punto de vista crítico. Entonces, por eso espero que este espacio siga. Con gusto los acompañaré en futuras ocasiones y muchas gracias por la oportunidad a todos. Gracias, senador. Kevin, un abrazo para ti. Estamos muy contentos que la juventud nos haya acompañado, Kevin. Muchas gracias por la invitación y un placer haber participado el día de hoy en este encuentro y espero que pueda participar en muchos más. Estaré siempre atento a las invitaciones. Claro que sí, Kevin. Carlos Rosero, un abrazo para ti. Oye, gracias a todos. Buen programa el que hicimos en este horario. Ahora continuaremos con el de las 7, Javier, para que lo confirmemos, lo invitemos a la gente para que esté ahora a las 7 con el compañero José Lurduy, ¿cierto? José Lurduy, profesor de la Escuela de Formación Política del Cali Valle, Escuela de Formación Política, va a contar su experiencia sobre su escuela de liderazgo que ya lleva más de 2 años con nosotros desde el 2018, y también va a hablar el profesor Hugo Abreu de la Escuela de Formación Política La Cimarronera de Villavicencio Meta, un extraordinario ejercicio también de los compañeros de Villavicencio y del Meta también esta noche. Un abrazo para todos. Nadie revelo. Un abrazo para todos, se les quiere mucho, que Dios me los guarde y me los bendiga, seguimos adelante.